El desarrollo del presente trabajo se basa en el libro Estadística y Muestreo de Ciro Martínez Bencardino. Para este autor, los estadígrafos de posición o de tendencia central, que también los denomina promedios, nos permiten determinar la posición de un valor respecto a un conjunto de datos, el cual lo consideramos como representativo o típico para el total de la población. Si estas medidas se aplican sobre una muestra, se denominan estimadores o estadígrafos. En cambio, si se aplican sobre los elementos de una población, el autor los denomina parámetros o valores estadísticos de la población. Martínez Bencardino, en el libro ya nombrado, identifica un total de 11 estadígrafos de posición: la media aritmética, la mediana, el modo, moda o valor modal, media geométrica, la media armónica, la media cuadrática, la media cúbica, el centro recorrido, los cuartiles, los deciles y los percentiles. En el presente video vamos a hacer hincapié únicamente en las 4 primeras medidas y en los cuartiles. Para realizar los cálculos de cada una de las medidas que analizamos en el presente video, tomamos el ejemplo de la página 45 del libro de Martínez Bencardino sobre una muestra de 30 cajas que se toma de una población de 2000 con el propósito de determinar el número de piezas o elementos defectuosos que contiene cada uno. La X representa la caja examinada y el número enfrente, las piezas defectuosas encontradas en ella. Iniciamos con la media aritmética. En la página 93 del libro de Martínez Bencardino define la media como la medida de posición o promedio más conocida, la más utilizada y entendida, que tiene una gran estabilidad, no obstante es sensible a cambios en sus valores u observaciones extremos. Las fórmulas de cálculo de la media, así como de los otros estadígrafos de posición de que vamos a hablar en el presente video, varía dependiendo de si los datos están en su estado original o sin agrupar, o si los datos están agrupados. E incluso si los datos están agrupados, las fórmulas tienen cierta variación si corresponden a datos agrupados puntualmente, como en este caso, o a datos agrupados en intervalos. Para el ejemplo de los datos sin agrupar, simplemente basta con sumar todos los valores que toma la variable y dividirlos sobre el tamaño de la muestra. Para el caso de los datos agrupados puntualmente, multiplicamos el valor de la variable por la frecuencia absoluta de la misma y la sumatoria de todos esos valores los dividimos sobre el tamaño de la muestra. En el caso de los datos sin agrupar estamos hablando de una media aritmética simple, y en el caso de los datos agrupados hablamos de una media aritmética ponderada. Para una variable continua donde los datos se agrupan en intervalos, si bien es cierto la fórmula es similar, cambia que ya no tomamos el valor de la variable, sino la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta y dividida sobre el tamaño de la muestra. La mediana. Martínez Bencardino
define la mediana como aquel valor de la variable que supera a no más de la mitad de las observaciones y que al mismo tiempo es superado por no más de la mitad de las mismas. En otras palabras, lo define como el valor central. Para calcular en datos sin agrupar, simplemente ordenamos en forma ascendente o descendente los datos y pasamos a calcular la posición con la fórmula de el tamaño de la muestra más 1 dividido sobre 2. En este caso, esa posición nos da 15,5, es decir, que por tratarse de un número par, no nos da una posición exacta. Y significa que se encuentra entre la posición 15 y la posición 16. Por lo tanto, para encontrar el valor que corresponde a esa posición, basta con sumar los números o valores de la variable en estas posiciones y dividirlas entre 2. En este caso tenemos 2 más 3 sobre 2 igual a 2.5, que sería el valor. En el caso de los datos agrupados, puntualmente procedemos a calcular la posición en forma similar a la anterior, es decir, tamaño de la muestra más 1 sobre 2. El valor obtenido lo buscamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Si no encontramos ese valor exacto, a la clase que contiene el valor inmediatamente superior la denotamos con NI y al inmediatamente inferior con NI-1. Asimismo, procedemos a rotular los valores de la variable con YI y YI-1 y aplicamos la fórmula YI-1 más YI sobre 2. Para este caso tenemos 2 más 3 sobre 2 igual a 2.5, que es un valor similar al obtenido para los datos sin agrupar. Para calcular la mediana de una variable continua agrupada en intervalos, la fórmula es la que se muestra, donde n es el tamaño de la muestra, y'(i-1) es el límite inferior de la clase que contiene el valor de la frecuencia absoluta acumulada NI, c es la amplitud de la clase que contiene ese valor, NI-1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase del valor que contiene el valor NI, y NI es la frecuencia absoluta de la clase que contiene el valor de la frecuencia absoluta acumulada. Seguimos con la moda, modo o valor modal. Esta medida de tendencia central es definida por Martínez-Bencardino como aquel valor de la variable que presenta el mayor número de observaciones, es decir, el valor de la variable que más veces se repite. Puede suceder que una distribución tenga dos modas. En este caso se dice que la distribución es bimodal. En el caso que haya más de dos modas, se dice que la distribución es plurimodal o multimodal. O también puede suceder que en la muestra no haya ninguna moda, si ninguno de los valores de la variable se repite. El cálculo de la moda en datos sin agrupar simplemente consiste en identificar el valor que más se repite y ese es la moda. En el caso de datos agrupados puntualmente, con variable discreta como en este caso, la moda es el valor de la variable que tenga la mayor frecuencia absoluta. En ambos casos, la moda debe dar igual, 3
para este ejemplo. Para calcular la moda de una variable continua donde los datos están agrupados en intervalos, aplicamos la fórmula que se muestra, donde NI es la frecuencia absoluta mayor, y' menos 1 es el límite inferior de la clase que contiene esa posición de NI, y C la amplitud de la clase que contiene la posición NI. La media geométrica. Martínez-Bencardino la define como la raíz enésima del producto de los valores que toma la variable. Afirma que se aplica para casos en que la variable muestra un crecimiento geométrico, como sucede con la población o con un capital que se coloca a una tasa de interés compuesto. Para el cálculo de la media geométrica hemos hecho algunas leves variaciones a los datos de la variable, que consisten en eliminar los ceros de la muestra. Esto porque la fórmula con que se calcula la media geométrica, si la variable tiene un valor de 0, da como resultado 0. En el caso de que se aplique la productoria, la raíz enésima de la productoria de los valores. Y en el caso de que apliquemos la fórmula logarítmica, sabemos que el logaritmo de 0 no existe. Por lo tanto, calcular la media geométrica cuando la variable toma ceros no es posible a través de estas fórmulas. Para datos sin agrupar o datos originales, tenemos que la media aritmética es igual a la raíz enésima de la productoria de los valores de la variable, lo que es equivalente a que el logaritmo de la media geométrica es igual a la sumatoria de los logaritmos de los valores de la variable sobre el tamaño de la muestra. En este caso, para los datos sin agrupar, aplicamos la primera fórmula y tenemos que la media geométrica sería igual a la raíz 30 del producto de los valores de la muestra. En este caso, haciendo los cálculos, nos da 2.36. Para el caso de los datos agrupados, la fórmula de cálculo de la media geométrica nos dice que el logaritmo de la media geométrica es igual a la sumatoria de los productos que resultan de multiplicar la frecuencia absoluta por el logaritmo del valor de la variable dividido entre el tamaño de la muestra. En la tabla ya vemos los logaritmos de los valores de la variable y asimismo incorporamos una columna que contiene los productos NI por los logaritmos y la sumatoria de las mismas. Al aplicar la fórmula tenemos que el logaritmo de la media aritmética es igual a 11.2177 sobre 30, lo que nos da un valor de 0,3739. Despejando el logaritmo, tenemos que la media aritmética es igual al antilogaritmo de 0.3739, lo que significa que la media geométrica será igual a 10 elevado a ese número, que nos da un valor de 236, que, como era de esperarse, es el mismo valor obtenido para los datos sin agrupar. Para finalizar, vamos a hablar de los cuartiles. Para Martínez-Bencardino, cuando una distribución está constituida por un número grande de intervalos o de marcas de clase y se hace necesario calcular un promedio sobre una parte de ella,
la distribución debe ser distribuida en 4, 10 o 100 partes. En el primer caso nos referimos a cuartiles, en el segundo a deciles y en el tercer caso a percentiles o centiles. Para calcular el valor de cada uno de los cuartiles, procedemos inicialmente a ordenar los datos. En el caso de los datos sin agrupar, los ordenamos en forma ascendente y pasamos a calcular la posición del cuartil aplicando la fórmula K multiplicado por n más 1 sobre 4, donde K es el número del cuartil que queremos calcular, 1, 2 o 3. Para el ejemplo tenemos que la posición del tercer cuartil estaría en 3, que multiplica a 31 sobre 4, que nos da un valor de 23.25, lo que nos indicaría que el valor del cuartil debemos buscarlo entre la posición 23 y la posición 24 de la muestra. Como en este caso se trata del mismo valor, simplemente el valor del tercer cuartil será 4. Cuando se trata de valores diferentes, tendríamos que hacer un ajuste dependiendo del cuartil que estemos calculando. En el caso de los datos agrupados puntualmente, como en el ejemplo, también calculamos la posición del cuartil, pero en este caso con la fórmula Kn sobre 4, donde K es el número del cuartil que vamos a calcular. Para este caso procedemos a calcular el valor del tercer cuartil, siendo la posición igual a 3 por 30 sobre 4, que nos da 22.5. Ese valor de la posición lo buscamos en la columna de frecuencias absolutas acumuladas. Si no está ese valor, elegimos el valor que sigue. En este caso sería el que corresponde al 30. Y el valor del cuartil será el valor que toma la variable para esa clase. En este caso, 4. Para calcular el cuartil para datos agrupados en intervalos o de variable continua, tenemos la fórmula que se muestra, donde y menos 1 es el límite inferior de la clase donde se encuentra el valor de la posición del cuartil. C es la amplitud de esa misma clase. N y menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase del valor donde se encuentra la posición del cuartil. Y NI es la frecuencia absoluta de la clase donde se encuentra el valor que corresponde al cuartil. Obtenemos estos datos y aplicamos la fórmula. Por ahora, eso es todo. Gracias.